Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por unirse a otro de nuestros chats que se está volviendo una tradición cada 2 semanas, organizado con la Universidad de Chile. Déjeme, lo que voy a hacer yo hoy es, yo voy a presentar a Nora Lustig, una gran amiga y una persona que admiro muchísimo de hace mucho, mucho tiempo. Y lo cual refleja mi edad, ¿no? Y después quiero dejar a José que diga algunas cosas sobre la mecánica y cómo vamos a hacerlo hoy. El seminario de hoy va a ser en castellano. Nora Lustig es el Samuel Stone Professor de la Latin American Economics y director del Commitment to Equity Institute en la Universidad de Tulane. De hecho, estuvimos por un tiempo pensando que íbamos a tener que cancelar el webinar por el huracán que estaba por pegarle a Nueva Orleans y suerte para Nueva Orleans, pero mala suerte para otra ciudad de los Estados Unidos, el huracán se desvió. Nora fue fundadora y presidente de la Latin American and Caribbean Economic Association, fue la segunda presidenta. Nora tiene unas investigaciones por muchos años estudiando el tema de inequidad, de políticas sociales y de desarrollo económico. Creo que es una de las primeras personas latinoamericanos que estudió el problema de inequidad cuando esto ni se discutía en la región. Ella es un Resident Fellow del Brookings Institute, del Center for Global Development y el Inter-American Dialogue. Tiene montones de publicaciones y montones de libros, todos de alguna forma hablando sobre los problemas de pobreza, inequidad y estudiando a profundidad el problema en Latinoamérica. Yo creo que no hay mejor momento para discutir sobre inequidad que para nuestra región, donde estamos viniendo de un shock masivo de demanda y oferta, que va a tener grandes implicaciones y ojalá podamos tener una discusión de un tema social que es tan pero tan importante para Latinoamérica, que hemos pasado años tratando de lidiar y consolidar los problemas sociales o las aspiraciones sociales con nuestra necesidad de crecimiento. Entonces, es una maravilla contar con Nora. Nora fue presidenta y cuando yo fui el vicepresidente de la asociación y después me convertí en el presidente de la CEA, siempre usé a Nora como el guiding, como la persona para guiarme de qué eran las cosas que tenía que hacer y las que no tenía que hacer. Entonces yo veía a Nora y decía, eso es lo que tenía que hacer, y después veía a los demás presidentes y decía, eso es lo que no tengo que hacer. Es un verdadero placer y un honor para nosotros tenerte aquí, Nora, hablando de un tema tan, pero tan, tan importante. José. Hola, sí, muchas gracias. Buenas tardes ya en Santiago. Como decía Roberto, es un honor para nosotros tener a Nora, una amiga de hace muchos años, colega de quien hemos aprendido muchísimo. Es sin lugar a dudas las mayores autoridades en temas de desigualdad en América Latina. De desigualdad y en particular en América Latina. Y obviamente cuando uno de los grandes temas en los últimos años ha sido precisamente el tema de la desigualdad, el desarrollo, la inclusión, tener a Nora con nosotros es un lujo, ¿no es cierto? Además, a quien, como decía Roberto, conocimos en su liderazgo desde que fundó la Asociación Latinoamericana de Economía. Queremos también, la presentación después, obviamente, como ha sido siempre, va a ser subida a la web, va a quedar en YouTube. Su presentación también la vamos a tener en la web de la FEN, donde están todas las otras presentaciones, y como de costumbre queremos agradecer de manera muy especial a nuestros media partners, Radio Cooperativa, quien sabemos no solo lo promociona, sino también transmite este webinar para muchas, muchas personas, así que va a ser estamos muy contentos de tenerte hoy día, Nora, así que por favor, pues, pasar en sentido virtual. Sí. Sí, muchas gracias. Empiezo por agradecerles por la invitación. Gracias al MIT Management Office para América Latina y a la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Pepo, Roberto. Efectivamente es un placer estar acá con amigos, aunque sea en 2 dimensiones, y también a Lee y a Jacqueline,
que son las que han facilitado que esto ocurra. Y bueno, yo voy a hacer una presentación que va a tener láminas, porque siempre las láminas sirven para comunicar lo que oralmente a veces no queda totalmente claro y viceversa. Entonces voy a empezar por compartir la pantalla. Lamento que la gente que me esté escuchando por radio no va a poder ver las láminas, pero las podrá ver después porque las vas a compartir, ¿no es cierto? Recién anunciaste. Entonces, empiezo por compartir y si me esperan un momentito. Espero que se vea. Muy bien. Entonces, le pusimos como título a la conferencia América Latina y la persistencia de la desigualdad, aunque en realidad una de las cosas que voy a enfatizar hoy es que hubo un episodio muy interesante en América Latina de caída de la desigualdad que de alguna manera a veces se nos olvida y del cual podemos aprender cosas también pensando en el futuro. La presentación la voy a dividir en tres partes. Una es la desigualdad en términos de su evolución y los determinantes. La segunda es, bueno, si la desigualdad ahí estaba a la baja en una década, digamos, a principios de este siglo, ¿por qué las protestas han estado en alza antes del COVID? Después del COVID todavía no sabemos, pero suponemos que pueden intensificarse. Y voy a compartir finalmente unos resultados nuevos de investigación que estamos haciendo sobre el impacto del COVID-19 y qué implicaciones tiene para el futuro de la desigualdad en la región. La parte que tiene que ver con desigualdad en América Latina, de su evolución y determinantes y lo de las protestas, está de hecho en un capítulo que va a salir publicado en el libro de los 50 años de la CAF. También ya está publicado como documento de trabajo en nuestra serie del Instituto de Compromiso con la Equidad, pero les menciono que viene todo ahí también si quieren leerlo más ampliamente. Bueno, ¿qué ha pasado? En los últimos 30 años, la verdad que la desigualdad en América Latina se redujo cuando la medimos con cualquiera de los indicadores y con la fuente de datos que más se utiliza para hacer los cálculos de estos indicadores, que son las encuestas de hogares. Sin embargo, la tendencia no fue uniforme a lo largo del periodo. Hubo un primer periodo en los 90, incluso hasta principios de los 2000, en donde la desigualdad para los países en que tenemos información tendió a subir. Después, entre el 2002 más o menos y el 2012, la desigualdad cayó, y lo que es interesante es que prácticamente cayó en todos los 17 países de la región, en mayor o menor medida, pero en todos se presentó una caída de la desigualdad. A partir del 2013, esta tendencia a la caída no continúa en siguiente sentido. En algunos casos, aunque continuó la disminución, lo hizo a menor ritmo. En otros casos ya no siguió bajando. Y en otros países empezamos a ver una reversión y un incremento de la desigualdad. Bueno, acá estoy presentando el coeficiente de Gini. ¿Se acuerdan que el coeficiente de Gini oscila? Es decir, se puede medir entre 0 y 1. Cuanto más cercano a 0 es menos desigualdad, cuanto más cercano a 1 más desigualdad. Y es un indicador resumen, digamos, que capta lo que pasa a lo largo de la distribución con sus ventajas y desventajas. Y aquí lo que estoy viendo es qué es lo que pasa cuando comparo este coeficiente de la desigualdad, el Gini, en el periodo alrededor de principio de los 90, que es el eje horizontal de esta gráfica, con los datos de alrededor 2017 en el eje vertical. La diagonal me señala cuáles serían los casos en que la desigualdad bajó en ese periodo, cuáles son las que no, y se quedó igual, y cuáles son en las que aumentó. Y durante ese periodo, como vemos, prácticamente todos los países están por debajo de la diagonal. El único caso que está sobre la diagonal es Paraguay, y el único caso que está arriba de la diagonal es Costa Rica. O sea, durante todo el periodo, aún mirando que la desigualdad subió en parte de este periodo, predominó el efecto de la caída.
Cuando empezamos a ver, bueno, también les quería mostrar que esto es cierto, sí uso otro indicador, por ejemplo, la proporción de ingresos que recibe el decil más alto, el 10% más rico, es el decil más alto, y el 10% más pobre. También se presenta que la mayor parte de los países están por debajo de la diagonal. Y si les presentara los otros indicadores típicos de la desigualdad, encontraríamos sistemáticamente lo mismo. También debo aclarar que no importa la fuente de datos que se usen, si usamos CEPAL o usamos el CEDLAC en la Universidad de La Plata, el proyecto que tiene el Banco Mundial, todos se encuentran lo mismo, el ranking de los países varía, pero el resultado es robusto. Ahora, bueno, hay tres periodos, como le decía. Ahí está el periodo en la desigualdad a la alza, que son los 90, llamémosle así, donde una gran cantidad de países están por arriba de la diagonal. Entonces, esto nos está señalando de que la tendencia era más bien hacia un incremento. Tenemos después el periodo importante de la baja de la desigualdad, que es entre 2002 y 2013, y como pueden ver, todos los países están por debajo de la diagonal. Quiere decir que fue generalizado. Es fascinante esto, porque quiere decir que la desigualdad cayó en países con tasa de crecimiento alta, tasa de crecimiento baja, en países que tenían el auge de materias primas, en países que eran importadores netos de materias primas, en países gobernados por la izquierda, en países gobernados por centro, centro-derecha. Entonces, hay una generalización que debemos de poder explicar que va más allá de ciertas características típicas del periodo, lo cual no quiere decir que en el periodo ciertas cosas fueron enfatizando, si quieren, una tendencia más bien estructural. Y yo les voy a decir cuál es mi historia estructural. Este es el periodo en donde la desigualdad ya no sigue cayendo, o sea, comienza a subir en algunos países muy ligeramente, pero comienza a subir, ya no baja tanto o continúa disminuyendo a una tasa inferior, que es el periodo que empieza a coincidir con las protestas, por cierto, ¿no? Y también con el final del auge de materias primas. Nora, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, quedamos en que era fair game. Sí, como venezolano me siento un poco discriminado que no está mi país. Sí, bueno, te voy a decir que el problema con tu país es que no hay información la información que se obtiene. Por ejemplo, yo uso la base de datos del CEDLAC. El último punto en el tiempo es el 2006. El último es el 2006. Sí. Entonces, hay datos más cercanos en la base de CEPAL. Te digo que el patrón de Venezuela también fue una caída de la desigualdad durante un periodo importante cuando tomas esos datos. Pero como quiero llegar hasta lo más cercano posible al periodo reciente, desafortunadamente Venezuela tiene ese problema. De que... Ok. ¿Puedo seguir? Sí, 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 sí. Bueno. Ahora, comparemos con el resto del mundo. Esto es un fenómeno, yo no sé por qué la gente no lo ha enfatizado más, porque si miran el resto del mundo, bueno, en otras regiones o no cayó, o subió, o si cayó, cayó mucho menos. Entonces, lo que pasa a nivel global, que el mundo, que es la parte estas barritas de la extrema izquierda, que muestran una caída, está principalmente definido por lo que pasó en América Latina. Y fíjense que un coeficiente de Gini que baja de 0.514 a 0.455 es una caída enorme. 5 puntos del Gini es una caída enorme. Acuérdense que, no me acuerdo quién, decía que mirar qué es lo que le pasa al Gini era como mirar cómo crece el pasto. Entonces, cambios de esa naturaleza son realmente únicos. Y el único otro episodio, si ustedes leen, por ejemplo, la literatura sobre la historia del siglo XX de la desigualdad que han hecho Atkinson, Descanse en Paz, y Piketty, Sáez, etc. El único y el otro periodo en donde se vio una caída tan generalizada es en la posguerra en los países avanzados. Ahí sí se presentó también que en muchos países hubo una caída en la desigualdad. Pero este fenómeno fue único. Y tiene de hecho una historia bonita desde el punto de vista de las políticas públicas y la voy a vincular al final con lo que está pasando ahora porque ese tiene que ser el semáforo en rojo mirando al futuro. La caída en la desigualdad tuvo que ver también con la caída en la pobreza del periodo, ¿no? Aquí tengo la incidencia de pobreza entre el 2000 y 2017, el anaranjado es la caída, con distintas líneas de pobreza internacional, desde la
que usan para países de ingreso bajo el Banco Mundial, la de 1,90, hasta la de 5,50, que es la más típica de América Latina. Es una caída contundente. También lo que se pudo observar es que a lo largo del tiempo, a medida que cae la pobreza, también tenemos un incremento de lo que eran los sectores medios, si quieren clases medias, pero mucha gente no le gusta usar la palabra clase cuando estamos hablando de tramos de ingresos, son tramos de ingresos, si quieren después me preguntan cómo fueron definidos y por qué, pero bueno, hubo una expansión de la clase media en el periodo. Como saben, uno de los ejercicios que son interesantes de hacer es preguntarse, bueno, en América Latina coincidió esta caída en la pobreza con un incremento del ingreso per cápita, porque en muchos países hubo el auge asociado a los términos de intercambio, y también con caída de la desigualdad. O sea, ¿qué parte de la caída en la pobreza se explica por lo que ocurrió con la desigualdad y qué parte es el efecto crecimiento? Y aquí hay resultados de una descomposición que se hicieron por país. El anaranjado es crecimiento, el azul es qué es lo que pasó con la desigualdad. Y en promedio lo que se observa es que un 60% de la caída en la pobreza se explica por el crecimiento y cerca de un 40% por la caída en la desigualdad, que es muy importante. En el caso de la expansión de la clase media se explica más por el crecimiento, como era esperable, porque la desigualdad al caer le está dando más ingresos relativos a la parte baja, pero también tuvo que ver alrededor del 20% la caída en la desigualdad con la expansión de la clase media. Entonces, estos son datos en general. Ahora, ¿por qué se redujo la desigualdad? Nosotros, no estoy entrando en ninguna de las cuestiones metodológicas porque esto entiendo que es una conferencia de público amplio, pero si tienen dudas después podemos hablar. Pero nosotros lo que hacemos en general son ejercicios de descomposición para saber cuáles son las contribuciones. Son de ejercicios de contabilidad, si quieren, no de causalidad, sobre cuáles son los factores que están detrás de la caída observada. Y lo que se observa es que el 62% de la caída en promedio para la región está asociada a la caída en el ingreso laboral, la caída en la desigualdad del ingreso laboral. Esto ya da una pauta donde tenemos que buscar las causas, porque efectivamente si casi 2/3 se explica por lo que pasó con el ingreso laboral, entonces ese es el camino para entender los determinantes de ese periodo. Otro factor que fue importante es las transferencias gubernamentales, 17%. Es decir, que tuvieron un impacto en términos de caída en la desigualdad porque fue un periodo en que se expandieron a nivel de generosidad y sobre todo coincide con el periodo de la introducción de todos los programas de transferencias monetarias focalizadas, en algunos casos de orden de magnitud muy grande, como fue el caso de Bolsa Familia en Brasil y Progresa en México. Entonces esto tuvo un papel importante también en explicarlo. Los otros ingresos no laborales, que tienen aquí 15%, es el tercero, y se explica, y es principalmente remesas. O sea, las remesas también tienen un papel importante para explicar, pero mucho menor que lo que es el ingreso laboral, para explicar qué pasó con la caída de la desigualdad. El capital, acá el ingreso al capital está cumpliendo un rol positivo, pero como voy a argumentar más tarde, las encuestas no miden bien el ingreso al capital, así que es una historia que yo tomo con pinzas, esa parte de la historia. Para mí lo que es interesante entender es, bueno, qué estuvo detrás de la caída de la distribución del ingreso, de la desigualdad del ingreso laboral, y en el caso de las transferencias y las remesas es más o menos evidente qué es lo que pasó, ¿no? Bueno, ¿qué estuvo detrás de la caída en la desigualdad del ingreso laboral? Principalmente es que la brecha salarial entre trabajadores altamente calificados, donde altamente calificados es con educación secundaria o más, y los poco calificados, o relativamente poco calificados, disminuyó. Esto llevó a que es que la prima salarial a la educación en particular y también a otras características asociadas a la calificación, como puede ser la experiencia, se redujo en ese periodo. Pero sobre todo lo que es importante es la caída en la prima salarial vinculada
a la educación. Aquí yo pongo un dato que yo no puedo ver ya mi dato porque está en estamos las caras acá, pero que hay una caída, perdón, el ingreso laboral del decil más pobre creció en promedio mucho más de lo que creció en promedio el ingreso laboral del decil más rico. Entonces es el reflejo de lo mismo que estoy diciendo. O sea, lo pueden medir de muchas maneras, pero esta es una de las maneras en que podemos verlo. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de esto? Para mí, por eso digo que es una historia estructural que es importante, tiene que ver con la expansión de la educación durante los años 90. Fue un periodo en donde casi todos los países el acceso a la educación primaria, a la secundaria, incluso a la terciaria, fue aumentando. Entonces, ustedes pueden ver que cuando miran la composición de la fuerza de trabajo por niveles de educación, se ve que los con menos educación empiezan a tener una escasez relativa, ¿no? Y los con más educación empiezan a tener una abundancia relativa. Entonces, es una historia que yo considero que es reconfortante porque se puede vincular a políticas activas que son congruentes también con beneficios desde el punto de vista del crecimiento y la inclusión, que es el aspecto educación. Es probable que, aparte de que la oferta creció porque aumentó, digamos, la expansión, hubo una fuerte ímpetu en muchos países, que por cierto esto contrasta con lo que había ocurrido en los 80, donde fue lo contrario. Ahí América Latina disminuyó el ritmo de incremento de la educación y eso está detrás del incremento de la desigualdad. O sea, tenemos una historia que es la historia, digamos, se llama timbergeniana, que es un poco la pugna entre la adquisición de educación y el cambio tecnológico que está detrás de, si quieren, la evolución de la desigualdad en América Latina en un sentido más de largo plazo. Y de alguna manera es un poco la imagen espejo, es la contraria a lo que ocurrió en Estados Unidos, donde, como sabemos, hubo un incremento en la desigualdad del ingreso laboral asociado a que la gente con mayor calificación se volvió relativamente más escasa. Esto es del libro de Goldin y Katz, que lo describen para lo que ocurrió en el siglo XX. Esa es la historia detrás de lo que ha pasado en términos del ingreso laboral en los Estados Unidos. Bueno, entonces, digamos, para mí en términos estructurales está la historia de la expansión educativa y eso es uno de los factores muy importantes en explicar qué pasó en este periodo y generalizado, porque como les decía, hay después una serie de cosas que pasan más en un país o no pasan en otro para nada o pasan menos y que pueden ser factores que refuerzan lo que ya se venía dando en términos estructurales. ¿Y cuáles fueron los factores que reforzaron esta tendencia? Hubo incremento en el salario mínimo en una serie de países, hubo más apoyo a organizaciones sindicales en una serie de países y hubo también cambios en composición de la demanda de trabajo, que pueden estar asociadas al auge. En algunos casos, en la historia de México, se considera que también por el costo tan alto del empleo laboral formal, eso propició a que hubiera mayor demanda de los trabajadores de menos calificación. O sea que no necesariamente siempre es bueno que eso haya ocurrido, pero son cosas que reforzaron una tendencia básica. Entonces, una preguntita, Nora. ¿La calidad de la educación se mantuvo más o menos constante durante todo este periodo? Yo tengo la impresión, posiblemente incorrecta, que la calidad de educación cayó, pero... Mira, no sé, la calidad de educación sabemos que es el talón de Aquiles, y que probablemente es lo que esté detrás también de que este proceso no continúe desde el punto de vista de la educación, porque una vez, digamos, sí puede seguir ampliando el acceso a escuela universitaria, pero si no se corrige la calidad de la educación en los niveles previos, hay mucha gente que nunca va a poder tener acceso a esto. Yo creo que el punto de Nora es bien interesante, porque en el fondo uno primero tiene una fase de expansión y compresión de las primas educacionales, pero después ya cuando la expansión ha sido bastante amplia, como ha sido en la región, el tema
pendiente es la calidad. Eso es lo que va a Tal permitir que cual. haya más compresión. Y Claro. eso precisamente es lo que podemos, en la fase que podemos estar ahora, donde el desafío va mucho más por el lado de la calidad, y en particular de la calidad en las escuelas y en los lugares de menos ingresos. Tal cual. Así lo resumiría yo. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, digamos, esta es la historia detrás de lo que pasó con los ingresos laborales y, como le decía, el otro componente es el mayor tamaño y progresividad de las transferencias públicas como un factor importante. El Estado se volvió más redistributivo hacia los pobres en ese periodo, ¿no? Y eso, bueno, se dio, a ver, permítanme porque no sé por qué no está bajando, ¿no? Tienes que apretar el botoncito ahí. Bueno, una pregunta que nos hacemos y que es muy importante, yo creo, en este contexto, es ¿qué papel tuvieron las izquierdas? ¿No? Porque acuérdense que es un periodo también que coincide con un enorme número de gobiernos de izquierda en la región. En cierto momento llegó a haber creo que hasta 10 países que estaban siendo gobernados por la izquierda. Entonces, lo que muestro en este gráfico es digamos, el coeficiente de Gini en promedio suavizado. La azul es el promedio para los 17 países y el resto dividido entre los que son de izquierda en rojo, anaranjado, no sé en qué color lo ven, y el resto de los países que no son de izquierda, que en general son centro, centro-derecha, es en gris. Entonces sí se ve una diferencia en términos de la pendiente, o sea, sí hay un efecto izquierda, y que por cierto lo estamos analizando ahora econométricamente, eventualmente si quieren presentamos eso en otro seminario con datos de la región ya más desarrollados. Bueno, entonces, ¿qué puede haber hecho la izquierda diferente del resto de los países? Porque para que se manifieste como una reducción de la desigualdad en el presente, o sea, contemporánea, no es educación, eso se vería en el futuro, digamos, ¿no? ¿Qué hizo? Digamos, ¿hubo reformas de impuestos importantes a nivel de impuestos directos? No, no hubo así cosas contundentes que pudieran explicar un cambio en la desigualdad. Además, en las encuestas de hogares eso ni lo estaríamos captando bien, porque como les digo, el ingreso del tope no lo estamos realmente contabilizando. Pueden haber sido las transferencias, puede haber sido el empleo público, o puede haber sido el salario mínimo. Entonces, ahora les voy a mostrar unas gráficas para cada uno de estos. Bueno, las transferencias monetarias en un régimen político no muestran una diferencia importante. Aquí el azul es el resto, el rojo es la izquierda siempre, siguiendo el color que corresponde, y el gris es acá el total. No, digamos, se expandieron tanto en unos como otros gobiernos. De hecho, los primeros gobiernos que introdujeron las medidas de transferencias focalizadas con gran amplitud no eran de izquierda, era en el caso de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que puede decir centro-izquierda, y en el caso de México fue bajo el gobierno de Ernesto Zedillo. Entonces, no es algo que se asociara a la izquierda, y los politólogos han escrito bastante sobre por qué es así. Datos de empleo público tampoco muestran que haya una diferencia o un patrón. Son datos muy ruidosos, por cierto, porque es muy difícil encontrar series comparables. Pero no hay una tendencia clara de que siempre la izquierda esté contratando más o menos. Y donde se ve que contrata más el empleo público, de hecho, es después del periodo en que cayó la desigualdad, que empieza a ser más bien a partir del 2012, donde vemos esto. Y por cierto, acá les tienen estas banderitas que aparecen aquí, son ¿cómo llaman? Las cartelitos dicen cuándo entró el gobierno de izquierda y cuándo salió, ¿no? El más es cuando entró y el menos es si salió. ¿Y cuál era? Pero el salario mínimo sí, la verdad que es la variable que muestra que hubo una diferencia en términos de política activa, si quieren, en el ámbito laboral, que reforzó probablemente lo que estamos observando como tendencia estructural por lo que había ocurrido en términos de demanda y oferta de los trabajadores por nivel de calificación. Entonces, eso ha sido importante. Los países de izquierda aumentaron relativamente más los salarios mínimos. Bueno, entonces,
En el caso de las transferencias, que son el segundo elemento más importante, como les comenté antes, los programas de transferencias monetarias condicionadas, lo de Bolsa Familia, Progresa, Oportunidad, Prospera, ahora ya está desaparecido, ya no existe ninguna versión, ¿no?, con el nuevo gobierno, pudo llegar a cubrir una cantidad importante de los hogares, en su mayoría pobres, muy pobres. Y al final, cuando les muestre el efecto COVID, van a ver qué interesante es el piso que se generó en el ingreso a partir de este tipo de programas, ¿no? Claro que en algunas partes de la región esta posibilidad de expandir las transferencias estuvo asociada al auge de materias primas. No en el caso de México, que como sabemos es digamos, neutro en términos de lo que pasa con los términos de intercambio a su economía. Bueno, entonces, digamos, todo el mundo dice, bueno, la desigualdad, bueno, todo el mundo, yo por lo menos decía, pues la desigualdad venía a la baja, ¿y por qué las protestas en alza? Me hacía ruido esto. Entonces empecé a mirar qué es lo que podía estar pasando. La oleada de protesta empezó a presentarse en varios lugares y, digamos, yo identifico 3 factores. Hay otros estructurales y no voy a meterme a hablar sobre los estructurales siendo uno de los socios aquí, Chile, porque mi conocimiento es muy superficial, así que Pepo, bienvenido si quieres contribuir a esto. Pero un elemento fue el impacto negativo del fin del auge de las materias primas y cómo esto empezó quieren erosionar la posibilidad de continuar cayendo la desigualdad. Y que, digamos, si el tema está más asociado a la calidad de la educación, como decía Pepo ahora, es mucho más difícil continuar con este proceso de igualación a través de la educación de lo que era antes, y en condiciones de menor recursos que implicó eso de la finalización del auge de materias primas, todavía peor. También hay limitaciones en los indicadores utilizados y también hay limitaciones en los datos. Y me parece importante compartir esto con ustedes. Bueno, en términos de qué pasó con la desigualdad, ya lo habíamos visto en esta gráfica, que en el tercer periodo, que es el periodo en donde se empiezan a ver las protestas, la caída de la desigualdad es mucho menos, empieza a aumentar y en algunos casos ya se queda igual. Entonces, el ímpetu se acabó. Y se acaba en un contexto en que además también está disminuyendo la tasa de crecimiento y en algunos países incluso ha habido recesión. Entonces, esta es una gráfica difícil de ver, pero ahí se las dejo. Pero digamos, lo que quería mencionar, esto se da en un contexto en que la pobreza sube. Entonces, ya no cae la desigualdad o cae menos o empieza a subir, y además la pobreza empieza a subir porque en algunos países, como sabemos, especialmente en el Cono Sur, tenemos situaciones de recesión. Entonces, eso ya de entrada puede crear un malestar, sobre todo porque venimos de un periodo donde las cosas iban mucho mejor, ¿no? Caía la pobreza, caía la desigualdad, subían los salarios bajos, etc. Y si uno mira cómo se mueven las percepciones de la desigualdad con respecto a qué pasa con la desigualdad, utilizando estos son datos de Latino Barómetro, vemos que en el periodo en que la desigualdad caía, la percepción de que era injusta o muy injusta la desigualdad también cayó, porque todo lo que está por debajo de la diagonal me está diciendo que cayó en ese periodo el porcentaje de gente que piensa que la desigualdad o que la distribución del ingreso es injusta o muy injusta. En cambio, cuando empieza a subir, el número de puntos que está por arriba de la diagonal es más alto que el que está allá por debajo, prácticamente no hay ninguno por debajo, y eso me está diciendo que la proporción de personas que piensan que la distribución del ingreso es injusta o muy injusta empieza a manifestarse claramente. O sea, la percepción se mueve de manera conjunta con lo que ocurre en la información. Entonces, en primer lugar, eso puede estar detrás de las manifestaciones de descontento. ¿Cuáles son los otros factores? Obviamente en el caso de Chile están los factores estructurales, que como
digo, no me voy a poner a ahondar, pero en cómo, digamos, el sistema social de bienestar con el componente privado tan exacerbado no fue algo que pudiera ser aceptable para la población en cierto momento. Ahora, ¿por qué en ese momento? Es interesante, ¿no? Preguntarse. Otra cosa que les quería comentar es que nosotros medimos la desigualdad con un concepto de ingreso que es el ingreso disponible o el ingreso bruto. Y una de las cosas que ocurrió durante el periodo cuando se acabó el auge es la eliminación o reducción de los subsidios. Eso no se capta en el concepto de ingreso que usamos para medir. En todos los datos que ustedes ven, en CEPAL, Banco Mundial, CEDLAC, es el ingreso disponible. Nosotros en el Instituto de Compromiso con la Equidad generamos un nuevo concepto de ingreso que se llama ingreso consumible, que es después de impuestos indirectos y después de subsidios indirectos. Ese capta cuánto se puede consumir realmente cuando se toman en cuenta el IVA, cuando se toman en cuenta todos estos subsidios. Y si estos subsidios disminuyen, quiere decir que la gente va a poder consumir menos. El ingreso consumible disminuye, aún para el mismo ingreso disponible. Entonces, eso puede ser que no estamos captando a lo mejor la rabia que puede estar generando la eliminación de subsidios. En el caso de Argentina, es claro que eso es uno de los factores que genera mucho descontento. La otra cuestión tiene que ver con los indicadores de desigualdad. Acuérdense que los indicadores que yo les estaba mostrando son indicadores relativos, pero la desigualdad en términos absolutos puede seguir aumentando. O sea, aun cuando caiga el Gini, si por ejemplo el más rico que ganaba 1 millón de pesos gana solamente 10% más, esos son 100.000 pesos. Si el pobre ganaba 10 y si le aumenta en 50%, esos son nada más 5 pesos. La diferencia entre 10 y 1 millón y 15 y 1.100.000 es mayor en este último. Entonces la desigualdad absoluta ha seguido creciendo. Y mi conjetura es que si sigue creciendo, si crece en un contexto de desigualdad relativa que cae, de pobreza que cae, de que el bienestar de la población se siente, la población en general que está aumentando, es probable que no importe. Pero si sigue creciendo cuando hay gente que está perdiendo y la gente que está perdiendo está en la parte baja o media, probablemente crea gran resentimiento. Y finalmente, una cuestión muy importante en la que estamos nosotros trabajando mucho, y como saben, es el tema que ha puesto en el tapete Piketty de manera central con su libro, es que los datos que usamos nosotros, las encuestas de hogares, no miden qué es lo que pasa en el tope de la distribución. Entonces, yo les quería mostrar aquí algunos datos de qué pasa cuando se corrige la información por esta subdeclaración o subcaptación de los más ricos en el tope de la distribución. Como se puede ver acá, estos son datos para Chile, de un chileno que fue alumno de Piketty y otros en Francia. Claudia Sangüesa también, sí. ¿Perdón? Y Claudia Sangüesa es coautora de ese Sí, paper. exactamente. Ignacio Flores, su tesis, este es un capítulo que hizo conjuntamente con varios autores. Y bueno, lo que vemos es que si usamos la encuesta, pareciera que el tope, la proporción de ingreso que recibe el tope viene cayendo, pero si se corrige con los datos de impuestos, no cae. De hecho, a lo mejor estuvo subiendo durante parte del periodo. Y es muy alta la concentración en el 1%, es arriba del 20%, es enorme eso. En términos de captación de ingresos. Uruguay también pasó lo mismo. Estos son datos donde vemos que el nivel es menor que en el caso de Chile. El tope en el Uruguay recibe entre 15 y 16%, pero fíjense que nuevamente la historia que obtenemos de la encuesta es muy diferente a la historia que obtenemos de los datos corregidos por información impositiva. Y finalmente les quería mostrar el caso de Brasil, porque esto es una gráfica diferente. Esto mide cómo crecieron los ingresos a lo largo del periodo 2002-2013, que es el periodo en que cae la desigualdad. Yo estoy midiendo en mi eje horizontal, tengo ordenados a los individuos del más pobre al más rico,
Y en el vertical estoy midiendo cómo cambió el ingreso del más pobre al más rico. No es el mismo individuo, esto es anónimo, o sea, no es el mismo individuo, pero cómo cambiaron los ingresos en ese periodo. Y como podemos ver, hay un fenómeno muy interesante, porque efectivamente, si ustedes usan nada más las encuestas, la historia llega hasta como por aquí, ¿no? Ah, Vemos nada más, bueno, sí, digamos, sobre todo la parte, digamos, de la caída o el aumento del ingreso de la parte baja de la distribución es considerable y menor en la medida en que vamos avanzando. Pero si metemos qué es lo que pasa en el tope-tope, vemos que también el tope-tope recibió un incremento importante en su ingreso. Esto es también otra tesis de un estudiante que hizo su Esto, doctorado en La Paz. una pregunta que ha surgido y que tiene que ver con esto. Tú estás diciendo los datos tradicionales de encuesta que usamos para computar el Gini son datos que tienen un problema con el top 1%. La pregunta entonces que yo te haría con lo que tú has visto, todas tus conclusiones iniciales que venían diciendo, mira, el Gini ha caído, hay una cosa muy importante de aumento de la desigualdad, ¿cambiarían con esta evidencia o esta evidencia cambiaría como el nivel de la desigualdad o tendría, Bueno, porque es bien importante. ¿cómo Sí, reconcilio las historias? El nivel sería, si nosotros tenemos corregido al Gini o los otros indicadores por lo que pasa en el tope, muy probablemente la historia sería, el nivel sería mayor y que no necesariamente la caída se observaría como la observamos cuando nada más usamos encuestas. Entonces, para mí, pero persiste una parte de la historia que es sumamente importante y es qué pasó con la distribución del ingreso laboral, qué pasó con las transferencias y qué pasó con las remesas. Nada de eso hay que simplemente tirarlo a la basura. Nos explica una parte del fenómeno, porque este análisis de lo que ocurre con la desigualdad basado en la encuesta de hogares es lo general, es lo que se hace en todos los países. Esa parte de la historia persiste, no está contradicha por lo que estamos observando aquí. Sí ha habido un incremento relativo en los salarios de las personas que tienen menor nivel de calificación, y eso es el factor más importante detrás de la caída en la desigualdad del ingreso laboral, y esto está fuertemente asociado a la expansión relativa, a la expansión de la educación que condujo a una diferenciación relativa de la oferta de mano de obra calificada y no calificada. Eso sigue, ¿ok? claro, claro, y especialmente si haces todos estos argumentos viendo a la mediana, todos estos argumentos siguen siendo correctos, ¿no? sí. Una cosa Ahora, también que me parece sí, interesante es que los más pobres no recibieron el beneficio de ese acceso a la educación, que tiene sentido, ¿no? Los más pobres no terminaron yendo al colegio, no importa los esfuerzos que se hicieron, ¿no? ¿Tú dices por lo que ves aquí en Brasil Sí, por lo o menos en en general? Brasil. Bueno, no, aquí digamos, mira que todo, lo de los más pobres también subió su ingreso en términos relativos, ¿no? Está, digamos, los muy pobres menos que el promedio, pero Claro. sigue siendo positivo, ¿no? Eso, a lo que le fue peor es la llamada clase media perdedora, y bueno, ¿y digamos, esto también explica a lo mejor la política, la hay evolución algún política de Brasil. efecto de la informalidad en esto? Porque también preguntaba Manuel Agosín, preguntó en preguntas anteriores, Sí, todo el mundo de cómo pregunta los... del efecto de la informalidad, pero se cerró la brecha también de las diferencias salariales entre formales e informales, por cierto, ¿eh? Ah, qué Ok. interesante. O sea que Por confirmaría lo mismo. tanto, sí, Sí, no sí, generaría un... una cosa, por ejemplo, en Brasil también se cerró la brecha entre lo que se ganaba entre, digamos, la metrópolis y el hinterland. O sea, se cerró la brecha entre hombres y mujeres, se cerró la brecha por raza y etnia. Entonces empieza, digamos, muchos cortes, que hay muchos papers, o sea, hay una gran cantidad de literatura. No tengo posibilidad de ponerles todo aquí ahora, No, no, no. pero los cortes todos son consistentes, ¿no? O sea, pasó a todos los niveles de donde crees que puede darse el fenómeno de la desigualdad, ¿no? Pero tenemos el tema es en las élites, ¿no? Claro. Las élites persistentes, porque además son élites que probablemente mantienen el apellido a lo largo de generaciones, ¿no? No hay movilidad. Bueno, sigo, ¿no?
Sí, sí, sí. Ok. Te voy a preguntar estas conclusiones, o sea, No, 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 pero esto es, todavía me De falta esta el COVID. parte. esta parte. Esto, Ya sí. esta es la conclusión de esta parte. Que bueno, la historia reciente es, overall, cayó la desigualdad. Si utilizamos las encuestas, sabemos que la historia con lo que pasa en el tope es distinto y también nos alude a algo diferente. Pero la caída de la desigualdad asociada a lo que pasó en el mercado laboral y en las transferencias es algo muy importante, rescatable y que hay que seguir, si quieren, impulsando como conclusiones, ¿no? Digamos, la segunda es que el periodo posterior está marcada, el periodo posterior al auge de las materias primas, yo creo que sí ya nos está dando la pauta de que esta historia tan linda de que América Latina fue la región que experimentó una caída en la desigualdad. Entonces, por primera vez, parecía que no era persistente, ¿no? Es decir, sí se puede bajar. Por cierto, la reversión no ha sido total, ¿eh? No hemos llegado a que los niveles de desigualdad anteriores, como vemos en la gráfica, ¿no? ¿Dónde está esta? Entonces, tu mensaje sería educación, 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 ¿no? O sea Bueno, que, sí, educación, 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 y ahora va a ser todavía más con lo que les digo de COVID. okay. Eh, Educación, 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 pero educación de calidad, ¿no? O sea, ese es el tema, es el desafío actual, ¿no? Entonces, déjenme contarles un poquito lo que estamos haciendo aquí, que hay dos papers, uno que ya salió, bueno, salió publicado en la serie de CEPR, esta de COVID Economics, que son vetted, not refereed, y esperemos que se haya publicado en un refereed, y otro que estamos haciendo con también un par de colegas, Guido Neishofer y Mariano Tomasi, donde estamos viendo también el impacto sobre la educación de lo que está pasando ahora. Entonces, primero, acá les muestro, ¿se acuerdan que les dije que les iba a mostrar cómo es la composición del ingreso y el papel que están jugando las transferencias condicionadas monetarias? Esto es un análisis para 4 países, en el caso de Argentina son nada más datos urbanos, y es la composición del ingreso pre-confinamiento y pre-medidas de mitigación, ¿no? Ese es el ingreso bruto. Y el anaranjado es las transferencias monetarias gubernamentales. Entonces, ahí podemos ver ese piso que se introdujo con los programas estos de transferencias que se desarrollan desde finales de los 90 y los 2000, no lo hubiéramos tenido, no lo teníamos, si quieren, durante la última crisis, la crisis grande de los 80. Eso no existía. Esto es una novedad importante. El gris son las pensiones contributivas. En el caso de Argentina también hay parte de las no contributivas en la moratoria. El azul es empleo público. El verde es el ingreso que viene del sector privado no en riesgo, digamos. Y el azul marino es el ingreso en riesgo. Entonces, de entrada acá es interesante porque pueden ver que el ingreso, la proporción de ingreso en riesgo tiene una forma de U, más o menos. Empieza a afectar más no a los más pobres ni a los más ricos, sino más en el medio de la distribución, ¿no? Eso es un resultado inicial. Y después estuvimos viendo, bueno, midiendo cuál es el efecto. No tengo tiempo de explicar, si quieren después les cuento cómo lo hicimos, el efecto sobre la pobreza. Los trabajos, los papers, tus 2 papers se van a quedar en la página web con la presentación. Así que Sí, por si bueno, alguien quiere ver perfecto. detalle. El que ya está publicado en Sí, CPR y sí, el otro que te mandé, sí. ¿no es cierto? Los que me mandaste, sí. El tercero todavía no está terminado, pero se los mandamos cuando También están lo para que lo subimos. suban. Nosotros en este webinar siempre nos encanta mandar a la gente a leer. O sea que, ¿Perdón? Sí, sí. Bueno, aquí tenemos el impacto sobre la incidencia de la pobreza con las líneas nacionales de pobreza en los 4 países y tenemos la incidencia ex ante, que es la barra que tiene las rayas diagonales en cada uno de los países con sus líneas de pobreza, las que definen ellos. Y después tenemos un ex post, o sea, antes de las medidas de mitigación, y un tercero que es después de la medida de mitigación, que nada más estamos captando acá el efecto de las medidas en asistencia social, no en la protección de empleo, sino en asistencia social, y cómo están mitigando, si quieren, el impacto inicial.
Y tenemos dos escenarios, porque en realidad todavía no se sabe si la caída se puede caracterizar por una caída en donde muchos hogares pierden poco o pocos hogares pierden mucho, ¿no? Entonces, el primero, el gris, es pocos hogares pierden mucho, y el rojo es muchos hogares pierden poco. En general no son muy distintos los impactos, bueno, pero lo que les quería mostrar es, bueno, sube bastante en esta perspectiva. Estamos usando, por cierto, las caídas de ingreso agregadas que el Fondo Monetario publicó en su WIO de junio. Eso es lo que estamos tomando a nivel macro, como digamos, consistencia macro. Bueno, las subidas en pobreza son importantes. En Argentina pueden ser de 35.5 a 43, en Brasil de 28 a 34, 33, ¿no? En Colombia de 32 a 37, y en México de 53, ya que no sé, al momento creo que se va a 56, 57. Ahora, las medidas de mitigación también están siendo importantes, o sea, están logrando bajar, no a lo que era antes, solo en Brasil, por cierto, que con la línea de 5.50 logran bajar tanto, y esto, por cierto, algunos investigadores de Brasil lo han encontrado independientemente. Se dice ahora que después de la medida de mitigación, la incidencia de pobreza y la desigualdad en Brasil es menor que antes de la pandemia, digamos, por lo menos en el corte inicial, porque ha sido masiva la expansión de la asistencia social. Y obviamente el caso opuesto es México, donde no se expandió nada, no se expandió ni se introdujeron ningún programa nuevo, entonces solo está el efecto negativo del COVID. Aquí lo mismo presento, pero con la línea de 5.50, y aquí el efecto sobre la desigualdad. Entonces, como esta es una charla sobre desigualdad, bueno, sí, el COVID puede introducir efectos importantes sobre la desigualdad. Aquí, obviamente, si las pérdidas están dispersas, entonces es menos marcado, porque hay menos gente que pierde mucho. Pero en todos los casos es importante, y en todos los casos las medidas de mitigación están siendo también contenedoras de ese incremento en la desigualdad que vamos a observar con el COVID este año. Después, que pase el año próximo, no sabemos exactamente, porque depende de cómo se presente la recuperación. Nosotros vamos a seguir haciendo este tipo de simulaciones, así que podemos ir prediciendo diferentes escenarios una vez que tengamos más información. Entonces, en el corto plazo, sí, la desigualdad y la pobreza están incrementando en los países que han adoptado medidas de mitigación importantes. En este caso son los 4 países de América Latina. 2 de ellos adoptaron medidas importantes, son Argentina y Brasil. Colombia menos, México nada. Bueno, los que adoptaron medidas en orden de magnitud importantes, vemos que son más o menos efectivas en contener el impacto más grande. Y aquí tenemos el efecto a lo largo de la distribución. Y esta es diferente a las otras medidas porque esta es una medida de movilidad. O sea, estamos viendo al mismo individuo antes y después del shock, y antes y después de la expansión de la asistencia social. Entonces es una medida de movilidad de shock, ¿no? No una medida de movilidad en el tiempo, sino ex ante, ex post. Y bueno, y lo que vemos es que no son los más pobres los que tienen las líneas rojas, no son los más pobres los que pierden relativamente más, que está asociado al piso de las transferencias anaranjadas que les mostré al principio. Vemos que de alguna manera las medidas de contención que utilizan estos mecanismos en algunos casos de focalización están ayudando más a la parte baja de la distribución, ¿no? Porque tienen una pendiente negativa, y que están ayudando mucho a la parte baja de la distribución, porque para los más pobres, en Argentina, Brasil y Colombia, el impacto es un incremento en el ingreso, ¿no? Con estas medidas. Ahora no quiere decir que cada individuo que está ahí, porque estos son promedios de porcentiles, tenga esta vivencia, pero digamos, esto es buena noticia en términos de mecanismos de contención. Entonces pareciera que para los países que decidieron atajar el golpe de lleno o lo más de lleno posible, han estado pudiendo mitigar el impacto sobre los niveles de vida.
de la parte más baja. Ahora, ojo, porque es la parte más baja, pero hay pobres moderados, gente que está por encima de la línea de la pobreza, que está perdiendo mucho, ¿no? Entonces, esto es bastante terrible, per se, y no sabemos también cuán permanente es esa pérdida, ¿no? ¿Cuántos de los que están cayendo de ser pobres moderados a ser pobres extremos van a poder rebotar? ¿Cuántos de los que están cayendo de ser clase media baja, el sector vulnerable y pasan a ser pobres, hoy van a poder rebotar? Entonces nos queda el tema de cuál va a ser el regreso de estos sectores, cuáles van a ser sus manifestaciones políticas también, ¿no? Me parece que en términos de eso es muy importante. Ahora, el corto plazo, si bien es horrible y ha introducido una desigualdad brutal, porque como sabemos, nosotros, yo siempre digo en los seminarios, nosotros estamos entre los enormemente privilegiados de esta pandemia porque tenemos empleo, nuestro ingreso no se afectó y no tenemos que ir a trabajar físicamente, presencialmente, o sea que no tenemos que exponer nuestra salud tampoco. O sea, somos realmente enormemente privilegiados. Es una pandemia con unos rasgos de desigualdad terribles, como sabemos, pero aquí vemos que por lo menos estas medidas de contención, de transferencia de ingresos, pueden estar siendo mitigadoras. Pero ¿qué pasa en términos de lo que ocurre con educación? Vuelvo a la historia de educación. Las medidas de confinamiento, las cuarentenas, cerraron las escuelas y la gente tuvo que sustituirlas por clases online y los padres, principalmente, ¿no? Entonces, esto introdujo una enorme desigualdad en términos de acceso a escuela, a escolaridad, porque la población más pobre no necesariamente está conectada y tampoco tiene capacidad de reemplazar al maestro con alguien en su hogar que pueda funcionar como mentor. Esta desigualdad, nosotros estamos tratando de medirla con este paper, si quieren, después ya lo van a poder ver en términos más técnicos, pero aquí pueden ver, por ejemplo, cuál es la probabilidad, si predecimos para los niños de hoy que están viviendo en familias donde los padres tienen baja educación, donde baja educación está por debajo de secundaria, ¿qué probabilidad de completar la secundaria tienen? El verde oscuro es qué hubiera pasado si no hubiera habido pandemia, y el verde claro es el efecto COVID. ¿Okay? El efecto COVID, después a eso además hay que agregarle a lo mejor se quedaron sin ingreso, no es solamente la escuela, es el choque de ingreso adicional, es el azul o gris oscuro. Y después, ¿qué pasa con las medidas de mitigación a través de transferencias? Apenas se corrige este último efecto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Y ahora también les muestro esto a nivel, hicimos el cálculo a nivel de todos los países. Lo que se está viendo es el verde, es cómo cambia la probabilidad de los niños que están viviendo en hogares carenciados, o sea, donde los padres tienen menos educación, menos que la educación secundaria, y los rosas o rojos son donde están más de secundaria, ¿no? Entonces, como pueden ver, desde entrada ya había una desigualdad fuerte entre la capacidad de cumplir, de poder completar la secundaria. Si comparan las barras más sólidas, verde con la roja pre-COVID, ya había una diferencia importante. Esas diferencias se están incrementando brutalmente con el efecto de las cuarentenas sobre el acceso a educación. Conste que no estamos argumentando que por eso quiere decir que hay que empezar a abrir escuelas. No sabemos cuál es finalmente la solución por ahora, pero que este tema va a sembrar la desigualdad del futuro. Porque, como les dije, la historia de la caída, las tendencias estructurales de desigualdad está sumamente asociada a qué es lo que pasa con la composición de la oferta relativa de la fuerza laboral por calificación. Y aquí otra vez lo que vamos a tener es una relativa abundancia de la gente con menos educación y una relativa escasez de la gente con más educación. Entonces, esto
tiene que ser el centro de atención si queremos evitar que volvamos a tener una desigualdad persistente en el futuro. Y aquí termino. Muchas gracias, Nora. Nora, ¿te molestaría quedarte unos minutos más? Porque tenemos muchas preguntas. No me molesta. Ni sé qué hora es y perdón si me pasé, ¿no? No. No, pero estuvo muy interesante. Como muchos han preguntado, todo tu trabajo se va a subir. Pueden buscar, encontrarlo también en la página de Nora. Respecto de las protestas, que obviamente algo a nosotros nos tiene preocupado y tiene que ver con este tema de cómo cambió la desigualdad. Y yo recuerdo que tuvimos esta discusión en este instituto de Cedillo en Yale hace unos años atrás, Nora, de que mi sensación que lo que ocurre es que en el mundo, cuando uno mira tus datos, ¿no es cierto?, las láminas iniciales, en el mundo entero, salvo en la América Latina, la desigualdad ha subido. Por lo tanto, es un gran concern en los países desarrollados por qué la desigualdad sube y la injusticia. Y en países como América Latina, y la discusión es África, ¿y qué pasó en África? Pero concentrémonos en América Latina. En el caso de América Latina, ha caído mucho la desigualdad, desde niveles altos, y comparativamente en el mundo seguimos en niveles altos. Entonces, lo que yo siempre digo, en los países del norte se reclama, o los países igualitarios, porque la desigualdad ha subido, en otros países se reclama porque la desigualdad es alta. Y esto tiene mucho que ver exactamente en ese gráfico. Y esto tiene mucho que ver con el tema de que si uno le suma que tuvimos, y muchos argumentan, yo creo que exageradamente, pero una caída del crecimiento económico en los últimos años, ¿no es cierto?, post-2017, ¿no es cierto?, donde empiezan a explotar las protestas. Y hay un fenómeno que hace poco yo le leía y me parece muy razonable en el caso chileno, y tiene que ver con lo que hablábamos nuevamente de la educación. Y tiene que ver con que hay una gran expansión de la educación. Pasa en el caso de Chile en la educación superior. Muchos jóvenes que estudian carreras de ingeniería, de abogado, que piensan que van a tener un futuro mucho mejor, terminan estudiando carreras de muy mala calidad, ¿no es cierto?, en universidades que la verdad que son más un negocio que universidad. Muchos de ellos terminan endeudados, por lo tanto hay también un sentido de frustración. Aunque la brecha se haya achicado, aunque puedan tener más ingresos, el esfuerzo que hicieron. Y por eso yo creo que el tema como dices tú, de calidad, en particular en estos problemas en la educación superior, que son todavía temas que tenemos pendientes, son centrales y además ayudan mucho a entender este gran como malestar que existe, porque se hizo una inversión de años, ¿no es cierto? Y al final no rindió lo que probablemente le prometían y solo rindió tener una deuda relativamente alta. Entonces creo que un fenómeno que es bien como importante detrás de estas cosas de la protesta. Y tu tema final, que yo creo que es la gran discusión, si nosotros pensamos en la igualdad, deberíamos tener como una urgencia de pensar cómo reabrir seguramente las escuelas, en particular en los sectores más vulnerables. Ahora, eso requiere ofrecer recursos. un mecanismo diferente. O sea, por ejemplo, yo creo que tenemos que ser más creativos, porque yo creo que va a ser difícil reabrir la escuela. Sí. Con respecto a esa gráfica, Nora, te quería hacer una pregunta. Esa caída que mostraste, ¿la subida del acceso a los 90 se compara a esa caída? Perdón, ¿estás hablando de la El gráfico desigualdad? No, total, agarra un país que sepa, por ejemplo, México. Pero estamos hablando de no de la completar de los niveles de desigualdad, me estás diciendo. No, esta de completar. Si yo veo la probabilidad de completar la secundaria, cuando hicimos todo este gran esfuerzo de incluir a la gente, agarremos un país, México, por ejemplo. Mi pregunta es, cuando hicimos todo este acceso, ¿aumentó la probabilidad de terminar la secundaria y se movió de 0.25 a 0.55? O sea, en otras palabras, deshicimos en 3 meses 10 años de trabajo o 20 años de trabajo. Es muy probable que sí. Nosotros eso no lo hemos medido aún, entonces no quiero darte un número, porque soy cuidadosa, pero es muy probable que efectivamente lo que está pasando ahora, como se está repitiendo, es un deshacer importante, y esto es capital humano, no es solo, digamos, no se corrige, digamos, simplemente con darle más ingreso a las personas, ¿no? Esto dura mucho, y no solo eso, sino que este capital humano va a afectar los hijos de ese capital humano, o sea que es mucho más permanente.
No, por eso este gráfico me pareció extraordinariamente importante, porque no hay país aquí, no veo, pues digamos, no, digamos, yo tengo mala vista, pero no pareciera que haya ni un solo país donde los pobres no estén sufriendo brutalmente en el término del acceso a su educación. Bueno, acá es Nicaragua, pero yo creo que lo que está pasando es que no tenemos datos en Nicaragua, lo vamos a tener que sacar. ¿Cómo calculan ese dato? Porque el due to COVID es una cosa que uno tiene que estimar. ¿Perdón? No es un... Sí, mira, es una ecuación que está mirando a... Bueno, primero se tiene la ecuación para terminar la secundaria y lo que estamos viendo es Perdón porque está entrando en mi otra llamada. Lo que estamos viendo es que... ¿Qué hacemos? Digamos que el acceso o la probabilidad de completar depende de un insumo que es cómo mides la educación que tienes como insumo. Y esa educación que tienes como insumo a su vez depende de la capacidad que tengas de conectarte, la capacidad que tenga tu familia de reemplazar a maestros, etc. En el momento que eso es diferenciado, te genera esta diferenciación tan fuerte. Dos preguntitas. No mencionaste demasiado acceso financiero en esta historia, pero ¿sería parte de estas explicaciones también? ¿Es ortogonal a todo lo que hemos visto? ¿Acceso a mercado financiero, tú dices? Sí, o a financiamiento, o a acceso al sistema bancario. Bueno, no, el acceso al sistema bancario, obviamente en el contexto actual, es muy importante porque es el que te puede permitir protegerte de contagio en términos de la recepción, por ejemplo, de las transferencias. El poder implementar un programa de expansión de transferencias sin acceso a cuentas bancarias ha sido desastroso en algunos casos, ¿no? Porque es conducente a... En términos de la cuestión de largo plazo, no lo sé, Roberto, no me gustaría decirte algo que no está, digamos, por lo menos yo no lo he estudiado, pero lo que sí sabemos es que la bancarización sí facilita la implementación de los programas de transferencias y también hay algunos estudios que muestran de que permiten que la gente empiece a ahorrar más, ¿no? O sea, y si eso está vinculado a su posibilidad de tener mejores ingresos en el futuro, entonces sí, ¿no? No, a mí me encanta, Nora, me encanta porque los investigadores serios hacen lo que tú haces, ¿entiendes? Cuando uno está seguro dice que no sé. Nosotros, los investigadores no serios, respondemos todo con la misma... sin reparo. No, Roberto. Te quería hacer una pregunta, Nora, con respecto a la educación. Creo que tenemos que ser muy creativos para resolver este problema en este momento. Yo creo que deberíamos, porque esto no lo vamos a poder resolver con las instituciones que proveen educación en este momento. O sea, abrir y continuar dando educación en la misma forma que lo estamos dando para la gente más pobre no va a funcionar. Tenemos que crear como unos sistemas de mentoring donde pongamos a 10 niños, donde tengan pequeños bobos en los barrios. Los pods, acá llaman los pods, ¿no? Aquí lo llaman los pods, ¿sí? Yo lo llamo, es una cooperativa. Y yo creo que aquí el rol de las élites y los grandes privilegiados está en el financiamiento y la creación de esos pods, donde podamos tener 10 familias que reúnen a sus hijos y se contrata a alguien que sea un tutor que les venga a enseñar. Porque si no hacemos algo así, dado lo que sabemos de lo que está pasando en el COVID, lo que acabas de mencionar antes que empezáramos la charla, que en Estados Unidos están esperando que vamos a estar más de 2 años con el COVID, esto significa que la brecha va a ser extraordinaria. Y si teníamos problemas políticos y sociales antes, creo que se van a exacerbar. Así que yo creo que hay una gran oportunidad aquí de las élites, de la gente que somos más privilegiados y que somos más afortunados, de que tomemos alguna responsabilidad en ver cómo resolver esto a través de mecanismos alternos, porque el sistema público como está no va a funcionar. Son los lugares además donde es más difícil retomar las clases por problemas de infraestructura. Entonces es sin duda un problema. Sí. Pero... Les pido un favor, si alguien usa alguna de las gráficas de esto, que por favor citen a las fuentes,
porque Sí. estamos acá, sobre todo estos son artículos no publicados todavía, entonces, Oye, perdón, No, Nora, pero mi eso se coautora me debería hacer mata, si siempre. no. oye, Nora, pero yo ya bajé tu presentación, hice un search and replace donde decía Nora, puse Rigobón y ya yo la puse en la Pero tú página eres mi web. amigo, no importa. No, no, son buenísimos todos los gráficos, están muy No, buenos. son extraordinarios. Sí, sí. Sí, Existen temas todavía, no solo educación, pero no sé si hay temas que tienen que ver con la transferencia, seguridad social, el sistema tributario, ¿no es cierto? Tú algo Mucho, sí, que, de eso en tu que hoy no hablé trabajo. de eso, preferí traerlo de Sí, COVID sí. que hablar de Lo que pasa es que además la... estamos, sí, pues estamos en un momento complicado. Hay un tema tributario, pero no es urgente hoy día, es salvar la economía, salvar el país, pero obviamente vamos a tener que tener una discusión tributaria de aquí a un par de años, en particular con los niveles de deuda que vamos a salir aquí y las necesidades en un par de años bastante serias. Voy a ver Yo si... creo, si me permiten hacer una sugerencia, sería interesante pensar en hacer algún tipo de evento, panel, para ver esta cuestión de cómo frenar esto, ¿no? Esta tendencia, cuáles van a ser las intervenciones. Esa yo creo que podría ser la contribución más grande que hagamos los economistas y los especialistas en educación ahora. el Para... sociólogo. Tienes razón, vamos, Nora, te tomamos la palabra, vamos a organizar un panel que hable del tema de educación de los pobres en Latinoamérica y que busquemos una solución rápida a corto plazo para tratar de parar este desastre. Pero hay que implementarla, ¿no? O sea, yo No, quisiera, yo Tiene bastante... No, sí, lo vengo buscando desde que empezó la pandemia, no he tenido mucho éxito, así que si podemos seguir además, sí. movilizándolo. Sí. Además que hay bastante, lo que pasa es que lo que uno descubre con la pandemia también es que los estados, por mucho esfuerzo que hagan, países avanzados y en América Latina, son difíciles de movilizar, son difíciles de avanzar. Muchas cosas que se han hecho COVID, en el caso de Chile, por ejemplo, y que te puede servir porque en la presentación del último informe de política monetaria, el presidente del Banco Central mostraba datos como en el segundo trimestre de este año hubo una fuerte caída de los ingresos laborales, la cual se mitigó muchísimo el tercer trimestre por los aportes del Estado en materia de subsidios. Por lo tanto, lo que teníamos un primer trimestre, una fuerte caída de ingresos, el segundo trimestre, el tercer trimestre, ya varios meses entrado COVID, ¿no es cierto? El tercer trimestre nosotros tenemos que el ingreso laboral se mantiene relativamente estable, porque si bien cae el ingreso privado, parte importante ha sido subsidio de transferencia, que llegan con 3 meses de retraso por problemas que tenemos nosotros de capacidad del Estado de movilizar recursos y la política de aprobarlo y todos esos problemas que siempre tenemos. Bueno. sí. Bueno, no quiero abusar más de tu tiempo, Nora. Es la 1:15, pero te tomo, tanto José como yo te tomamos la palabra y vamos a buscar una lista de... Sí, y, digamos, ponemos yo una- con gusto también coorganizamos con mi instituto y sí. nosotros, bueno, digamos, hay muchas cosas que podemos hacer así y yo No, creo que es y- esencial y es esencial movilizar, ponerlo en movimiento a eso, más allá de hablar. y hay mucha gente en esta llamada y en este seminario que quieren ayudar. O sea, que yo estoy seguro que si hacemos un llamado a la gente que está en este webinar y lo hacemos a través de la Universidad de Chile, a través de amigos y otras universidades, eh, yo creo que podemos tener un gran impacto en la región y parar lo que está claro que va a ser un desastre social. Y yo creo que es una responsabilidad que tenemos. Entonces, te tomamos la palabra, vamos a armar ese seminario y le vamos a decir a todos para que vengan. El énfasis va a ser en algo implementable, o sea, que no es que me van a, no es que nos van a dar una idea, ¿entiendes? Que si le damos iPad a todo el mundo y un robot en la casa a todo el mundo, entonces no hay problema. No, yo entiendo que eso de repente es una solución, pero queremos algo que sea implementable y que sea factible y que logre parar el desastre que estás observando en la región. Sería interesante, Nora, ver qué le pasó a esta probabilidad en el boom para compararlo, para saber cuántos años hemos destruido en 3 meses. O sea, me parece... Vamos a buscarlo eso. Sí, me parece una tristeza, pero me parece que... Sí, es una tristeza. Nora, te queremos dar las gracias
por darnos tu tiempo, por haber venido para acá, para José y para mí. Es un verdadero placer. Siempre aprendemos algo cuando hablamos contigo. Nora siempre viene como con 45 gráficos y 42 son siempre muy impresionantes. Así que todos aquellos que escucharon esta charla por la radio, por favor, vayan a la página web de la Universidad de Chile, de la FEN, donde están puestos todos los slides y además los papers, pero al menos los slides, porque realmente uno aprende muchísimo con lo que presentó Nora. Y como está grabado, pueden también... Si no tienen acceso al slide, al menos la grabación tendrá todo esto. ¿José, quieres decir algo? Sí, muchísimas gracias, Nora. ¿No? Además que estos son de los seminarios que son como los que más valen en el sentido de que uno no solo aprende, sino que se queda pensando y se queda con bastantes cosas que tiene que pensar. Quiero solo citar algo que dijo alguien al final, dijo, en educación sería bueno incluir a docentes también, para que son ellos los que van a tener la responsabilidad. Y obviamente yo creo creo que compartimos, es como de los desafíos más grandes que se nos vienen. En el hemisferio sur tenemos esto que ya probablemente este año no va a pasar nada, por lo tanto, pero igual hay que pensar, hay un año perdido. ¿Cómo nosotros podemos, con cosas innovativas, en particular en una crisis que va a durar mucho tiempo, recuperar esto hacia el próximo año, en particular por los impactos que, como tú nos has mostrado, tienen sobre la desigualdad? Así que un gusto haberte visto en 2 dimensiones, como tú muy bien lo aclaraste, pero ha sido un placer haberte tenido aquí, nos dejaste con muchas tareas pensando y muchas gracias. Déjame Un hacer gusto un estar llamado. con ustedes y espero que pronto podamos vernos en 3. No, déjame hacer un llamado a todos los que están participando, que quieran de alguna forma participar de ese panel de la educación o quieran incluir a su universidad o a sus estudiantes, que tengan contactos, que me envíen un email a mí, rigobon@mit.edu, o a José Gregorio. Nuestros emails son públicos, son fáciles de encontrar. Por favor, envíenos los emails porque queremos saber quiénes son y así podamos ojalá tener ese panel y esa charla para ver cómo podemos ayudar a nuestra región. Nora, un placer, un gustazo. Igualmente, hasta la próxima entonces. Mucho Gracias gusto, otra ¿ah? vez. Mucho gusto.